Buenas tardes, estimados hermanos. Muy agradecidos por esta oportunidad que se nos brinda el día de hoy. Agradecidos con nuestro Dios, primeramente, y con nuestro Padre espiritual, el pastor. También reconocer esa gratitud como nación, porque aún podemos predicar, podemos dar su palabra, y en otras naciones no se puede, hermanos. Así que el día de hoy vamos a dar una palabra que está en Jeremías 1:4 y dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse como profeta a las naciones. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta bendita oportunidad. Ponemos, oh Señor Jesús, este tiempo en tus manos, Padre. Que sea, Señor Jesús, tu palabra, Señor, tu voz, Señor, en mí, para poder, Señor, hablar tu palabra con denuedo. Bendecimos este tiempo, Padre, y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos en este tema de Jeremías, en este versículo, me llama la atención dos palabras. El Señor le dice a Jeremías: antes que te formara en el seno materno, te conocí. Y las dos palabras claves que logramos ver es: te conocí y te consagré. Y cuando habla de estas palabras, te conocí antes, me habla de antes de que nosotros ya existiéramos aquí en la tierra. Y eso es muy algo que me llama la atención, porque me está diciendo que yo ya existía. Y esa existencia que nosotros tenemos fue en el Kairos del Olam. Y podemos ver que existencia en el griego 3568 es num, que nos habla de tiempo presente, hora, fecha, transición, presente, inmediato, el existir. Y cuando el Señor nos habla de consagrado, lo podemos encontrar como en el Hebreo 69:42, apartado, dedicado y preparado. O sea que el Señor, antes de venir nosotros a la tierra, nos consagró. Tuvo una consagración en nuestra existencia. Cuando nosotros venimos ya aquí a la tierra, venimos con un propósito. Entonces, a este tema lo llamé existencia consagrada, porque la verdad es que nosotros ya venimos aquí ya nosotros existíamos ya consagrados. Y Dios nos está hablando de la preparación que ha hecho para nuestra existencia en este tema. Lo vamos a ver. Y en el punto número 1 dice Jeremías 1:4: y vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que
te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Amén. Es una versión larga, ¿verdad? Es de Jeremías del 1 al 4:10. Pero cuando logramos nosotros reconocer esa existencia consagrada, tiene un propósito. O sea que nosotros venimos aquí a la tierra con un propósito. Cuando el Señor ya dice, bueno, ya te consagré, allá en el Kairos del Olam te consagré, así que te envío a la tierra con un propósito. Y eso es lo que Él quiere que hoy sepamos, que aquel que todavía no sabe su propósito aquí en la tierra, eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando el Señor le da esta palabra a Jeremías, dentro de todos estos versículos, le da instrucciones. Y las instrucciones son, le dice qué hacer, le dice qué decir, le dice qué no decir y le dice cómo debe él de comportarse. Eso es algo bien importante en todo esto. Dentro del propósito que el Señor le está dando, pero lo está mandando como profeta de naciones. Pero dentro de esa profecía, dentro de lo que Él está diciendo, le está dando instrucciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener bien en claro cuando el Señor a nosotros nos da nuestro propósito, cuando nos da a nosotros nuestra comisión, el saber cómo nosotros nos vamos a comportar. Todo tiene instrucciones. El Señor sabe que todo está hecho en un orden. Y es un lema de nosotros. El orden atrae la bendición. Y cuando nosotros logramos entender este propósito por medio de estas instrucciones generadas por el Señor, es cuando nos hemos entendido nuestra existencia. Y es ahí donde comenzamos a realizar la voluntad de Dios. El saber que nosotros comprendemos nuestra existencia aquí en la tierra, es ahí donde comenzamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Con la existencia consagrada se necesita búsqueda. Esa es otra bendición que podemos encontrar con nuestra existencia consagrada. Dice en Jeremías 29:7: busquen el bienestar de la ciudad a la que les he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Qué importante es este versículo cuando dice el bienestar de la ciudad. Y aquí nos vamos a ministrar un poco y vamos a comentar un poco sobre nuestro testimonio. Para poder yo ministrar la ciudad, tengo primero que ministrarme a mí mismo, ministrar nuestra casa, ministrar nuestro hogar, para poder hacer cambios. En muchos tiempos, pues, en búsqueda con el Señor, en los tiempos con Él, el Señor fue trayendo a nuestro corazón como familia el tener que reunirnos, el tener que sentarnos y sanar muchas diferencias que teníamos y que por lo general cuando uno está en casa tiende el día a día a generar
pleito con tu hermano, contienda y las discusiones que siempre están por lo más sencillo. Pero el Señor comenzó conmigo. En búsqueda, yo empecé a buscar de oración por las noches y el Señor me fue llevando a reconocer que era lo que yo tenía interno y tenía que sanar. Y yo luchaba mucho con la amargura. Pues dispuse mi corazón y le dije al Señor, sáname tú porque yo no puedo. Lucho con este sentimiento de amargura y hasta que comiences tú a sanarlo, sé que habrá un cambio. Empieza el Señor a tener esos tratos y comienzo en oración, en oración. Cuando yo comienzo a tener esos tiempos de oración, pues el Señor va dando estrategias de familia y va poniéndonos como familia a tener devocionales en familia, tiempos de oración. Y es ahí donde nos vamos entendiendo y vamos teniendo la sanidad interior como familia. Después de que vamos teniendo esa sanidad interior, nos estamos pidiendo perdón, parámetros para no faltarnos el respeto, parámetros para decir sí, el por favor, el gracias, muy amable. Todo eso como familia son valores que nos ayudan mucho a mantener la paz en la casa. Y después de eso el Señor empieza a dar estrategias como para tener que empezar a ungir. Los tiempos de ungir la casa y sacar todo aquello que son anatemas dentro de la casa. Entonces el Señor lo que quería y nos estaba pidiendo era que limpiáramos la casa de toda cosa, de toda contaminación. Pues hacemos caso y empezamos a limpiar, a ungir y a revisar nuestra casa si no había algo que no fuera de agradable para Él. En un tiempo de oración como familia, mi hermana, la menor, el Señor pues la utiliza con una fuerza y le dice que la casa de nosotros es refugio de oración, es refugio para muchos y que mucho pueblo de Él va a llegar y va a ser ministrado, va a tener tiempos de oración y de sanidad. Va a llegar gente triste a la cual nosotros debíamos de darle palabra. Entonces fuimos viendo cómo el Señor fue limpiándonos primero a nosotros, después limpia la casa, después el Señor nos da una estrategia y nos dice que tenemos que ungir la casa cada cierto tiempo de la semana en los 3 últimos meses del año. Y tenemos la casa limpia, consagrada. Tratamos en medida de nuestras posibilidades de estar en orden, de ser educados unos con otros, aunque no les diré que no hay alguna que otra discusión, somos humanos, pero en nuestra casa hemos declarado que la hemos declarado como Mahanaim, donde desciende la presencia de los ángeles, van a dejar bendición y suben a dejar bendición. Pero para que eso pasara, pasábamos noches de intercesión, y tuvimos experiencias muy bonitas, donde podíamos saber que el Señor estaba con nosotros. Es ahí cuando después salimos de la casa y comenzamos a orar no solo por la casa, sino que por todo nuestro bloque. Empezar a orar, a ungir y a bendecir. Y orábamos por todo el bloque, por cada casa, por cada dueño de la casa, por todos los que vivían, por los que alquilaban, por todo. Era tal que cuando dice la palabra, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Empezamos a ver que aún tenemos unos vecinos, hermanos, que tienen unos perros que no pueden ver ser humano que pasa, porque gracias a Dios que hay verjas,
porque son demasiado bravos. Pero cuando nosotros pasamos, los perros solo nos quedan viendo, bajan su cabeza y se van. Y me llamó la atención que hace unos días que venía con mi hermana, venía una muchacha que venía caminando, hablando por el celular, y un perro salió corriendo y ella empezó a gritar y a correr porque el perro la correteó. Entonces me dice mi hermana, corre, apresura el paso que ese perro nos va a ladrar. Entonces le dije yo, Éxodo 11:7, pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Creo que esas palabras, cuando nosotros las adoptamos, pero las vivimos con una intensidad de búsqueda en la palabra y búsqueda en oración, tienen efecto, tienen efecto. Cuando nosotros hemos empezado a tener estos cambios, los cambios se notan. Dice la palabra que los animales, la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es saber cómo los animalitos llegan a las casas. Los pájaros están queriendo hacer nido en nuestra casa y tenemos que buscar casitas para que los pájaros puedan anidar en nuestra casa. Y sabemos que ellos perciben la presencia del Espíritu Santo, que ellos perciben que hay algo diferente. Miren, hermanos, estamos viviendo situaciones difíciles a nivel mundial, en el área espiritual. Para que nosotros podamos hacer cambio en nuestra ciudad, tenemos que comenzar por nosotros, comenzando a vivir una vida en santidad, en búsqueda, en oración y en los pequeños detalles. Si aún las abejitas son las que llegan, los pájaros, los animales te aceptan de una forma tan grata, es saber que ellos también necesitan ministración. Para nosotros poder generar cambios en una ciudad y generar el bienestar de la ciudad, es primeramente en nosotros. El punto número 3 dice existencia consagrada. La existencia consagrada tiene planes específicos. ¿Qué planes específicos son los que tiene el Señor para mí? Jeremías 29, 11 al 13 dice, si sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darle un futuro y un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tenemos que hacer un énfasis ahí. La mayoría del tiempo, esta palabra en Jeremías 29, 11 se da como bendición, o se envía a alguien cuando está cumpliendo años, o se envía a alguien como una promesa. Pero hay que notar que dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mucha palabra del Señor no se cumple si solo la seguimos a medias. Tenemos que aprender a que para que haya un efecto tiene que haber una causa, tiene que ir todo en orden. Para tener la revelación conforme a nuestra existencia consagrada, necesitamos buscar a Dios de corazón. Y buscar a Dios de corazón es buscarlo en intimidad, hermano. Te consagré para mi existencia y no para lo que tú quieres existir. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué el Señor nos consagra para su existencia?
Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos varios proyectos que no se nos llevan a cabo. Eso es lo que pasa cuando tienes amigos que no sabes en qué momento se te fueron o te generaron un mal sabor de boca. Es necesario que se vayan. Tu existencia tiene un propósito. Es necesario que te alejes de los lugares donde no debes estar. Todo tiene un propósito. Por eso es un error oír a otros que te están arrastrando fuera de la consagración y no querer oír lo que Dios dicta. Es algo que está pasando mucho. Creo que algo que nos está arrastrando bastante es la tecnología, algo que nos está arrastrando bastante son malas amistades, consejerías de personas que no tienes que recibir consejo, o personas que crees que utilizando una forma humana, humanista, puedes avanzar, y no es así. Solo podemos avanzar conforme a la palabra, a las escrituras, a la oración, a la intercesión, a la búsqueda con Dios. Una de las faltas de conocimiento y obediencia traen la ausencia de consagración. Jeremías 8:7 dice: hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me conoce ni quiere obedecer mis leyes. ¿Y a qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel. ¿Y quiénes somos nosotros? La Israel celestial. Así que esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para saber que en realidad nosotros debemos conocer. ¿Cómo conocemos nosotros a una persona? Conviviendo con ella. ¿Cómo le sabemos los gustos? ¿Cómo sabemos qué es lo que más le gusta? ¿Cómo sabemos qué aroma es el que más le gusta? Teniendo una relación con ella. Si no conozco al Señor, es porque no tengo una relación, si no conozco los gustos. Si hay algo que he aprendido es aprender a disfrutar los tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Pero que yo he aprendido a disfrutar, pero cuando Él aprende a disfrutarlos y aprende a disfrutarme a mí en intimidad, eso es distinto. Es conocerlo a Él y que Él me conozca. Y cuando dice que no quieren obedecer sus leyes, pues la verdad es que todo desde el momento que el Señor nos creó y que tenemos esa existencia consagrada, todo tiene una ley, todo tiene un orden, todo se tiene que cumplir basado a un orden establecido. Pero a mí me llama la atención que la misma naturaleza sabe los tiempos cuando debe de emigrar. Sabe mirando al aire que ya se acabó cierta etapa y que tiene que emigrar. Y nosotros no sabemos ni siquiera cuando viene el hermano y está pasando una gran necesidad y no sabemos si solo viene con el dinerito contado para el transporte. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a discernir. Y si no aprendemos a saber discernir, mucho menos un pueblo, el conocer al Señor. Recordemos que tenemos que ser sensibles y tener amor para amar, para poder tener ese discernimiento y pedirle a Dios que se mueva en nosotros con ese discernimiento. El punto número 5 dice conocer los tiempos, mayor revelación. Conocer los tiempos, mayor revelación, y distrae mayor revelación. Y dice Primera de Crónicas 12:32. Y les dijo
y los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Si ellos eran expertos en discernir los tiempos, eso les traía mayor revelación. Quiere decir que ellos tenían una estrategia de comunicación, ellos tenían una estrategia de saber cómo comunicarse con el Señor para saber en los tiempos que estaba Israel. Creo que una de las mejores estrategias que nosotros podemos tener es acercarnos al Señor de una forma que traiga un avivamiento para la ciudad de Tegucigalpa, para poder saber cómo movernos. Si Dios me consagró para su existencia, eso significa que no puedo existir para lo que yo quiero. Cuando yo reconozco que es Dios que me ha consagrado, tengo que quitar de mí todo aquello que no es agradable, que no le gusta, para que en realidad ser ese receptor que Él traiga a mí el conocimiento, ese conocimiento de los tiempos en los que nosotros estamos. Gracias a Dios porque sabemos que estamos en los tiempos finales, estamos pasando por procesos difíciles, pero aún hay situaciones más específicas que debemos de saber como nación, que debemos saber como ciudad, que debemos saber de como colonia, que debemos saber como en mi cuadra. El discernir los tiempos en todo momento para actuar proféticamente de una forma, quebrantar, establecer el reino de Dios en todo momento. Dice el punto número 6, la infidelidad del pueblo contamina, por lo que se detiene la bendición de la consagración. Jeremías 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la diosa que llaman reina del cielo. En este tiempo me llama mucho la atención porque los que sabemos que tenemos esta consagración, que nosotros tenemos una existencia consagrada, sabemos que en este mes que acaba de pasar, solo se hicieron declaraciones, nada más. Declaraciones que no se pueden abrir solo si nosotros las abrimos. ¿Y cómo se abren? En las fiestas paganas, participando de ellas. Entonces, las declaraciones que se hayan hecho se recibirán cuando las personas abran esos portales. Pero a mí me llama la atención porque hay portales de Dios. Y los portales de Dios son los que nosotros, los hijos de Dios, son los que tenemos que abrir. ¿Qué portales nos habla la palabra? La oración es un portal. El llegar a dimensiones donde uno pueda ver que aquí en África hay alguien. Una de las experiencias que tuvimos en uno de los momentos con una de mis hermanas en un tiempo de oración, podíamos ver a 2 misioneros. Uno de ellos estaba postrado y estaba llorando y estaba con la Biblia. El otro estaba acostado y estaba en un catre y estaba en un catre, en un piso de tierra. Ellos estaban huyendo. Me acuerdo yo que eso fue una madrugada que yo me levanté y le dije, Señor, ¿por qué hay que orar? Y me traía la visión
estos misioneros y eran extranjeros, pero uno de ellos estaba clamando y le pedía al Señor por sanidad, por su compañero, porque los estaban siguiendo y ellos estaban escondidos. No había nada, solo tenían la Biblia y uno estaba bien enfermo. Y lo único que yo podía ver era verlos, ver la dimensión, y no era en este país, era otro país. Y no era un país de América. Y yo lo miraba y yo le clamaba al Señor y le decía: Señor, lleva tú la sanidad que tanto ellos necesitan. En otro momento podía ver cómo mi hermana me decía: ya ora por otras personas, porque ya el Señor ahí ya actuó. Entonces yo le decía: mándame otra oración, y podía ver a un hombre que iba en un camioncito, como en un Subaru, un camioncito, y llevaba muchas Biblias atrás, y él estaba camino a un desierto, pero iba a pasar por una frontera. Él llevaba Biblias y él iba orando, y él le clamaba a Dios que no le fueran a encontrar las Biblias, porque lo iban a matar. Cuando yo tuve esas dos experiencias, en intimidad con el Señor y en oración, empecé a pedirle más, y a saber que nosotros tenemos una existencia consagrada, a que nosotros debemos romper portales en oración. Y ahí es donde se dice la palabra que nuestro dolor, el dolor del hermano debe ser nuestro dolor. La carga del hermano debe ser nuestra carga. El poder llevar. Tuvimos una tercera experiencia, y fue cuando mi hermana Celeste, pequeña, padecía de asma. No teníamos nada de dinero, solo teníamos la fe de orar y pedirle a Dios que ella fuese sana. Aprendimos a romper ese portal de la oración, a saber que el Señor nos había pedido que dejáramos portales antiguos y paganos y aprendiéramos a abrir los portales de Él. Y mi hermana pudo escuchar a una señora, el susurro de una señora ancianita que estaba orando por ella y clamaba, y mi hermana no podía respirar, tenía cerrado su pecho y nosotros no teníamos a dónde ir, solo orar. Oramos por mucho tiempo y mi hermana fue libre, fue sana de asma. Muchas noches de liberación y de oración donde nosotros no asistíamos aquí, y tal vez en las iglesias llamábamos a los otros amigos, a pastores, para que nos ayudaran a orar, pero tenían sus teléfonos apagados. Pero comprendimos que era Dios que estaba queriéndonos enseñar a que Él era nuestra ayuda y a que Él era quien iba a sanar, iba a restaurar, y lo que quería era que aprendiéramos a orar y a abrir portales de oración, llevando sanidad y trayendo la sanidad primero a nuestras vidas. Como conclusión, la existencia consagrada, en el punto número 1 tenemos la existencia consagrada. La existencia consagrada tiene un propósito. Jeremías 1:4-10. En el punto número 2 vemos que la existencia consagrada se necesita la búsqueda. Se necesita una búsqueda.
La existencia consagrada en el punto número 3 tiene planes específicos y eso es muy bonito. Y en el punto número 4, la falta de conocimiento y obediencia hace que esa existencia pierda bendición. El conocer los tiempos trae mayor revelación. Y el punto número 6, la infidelidad del pueblo contamina por lo que se detiene la consagración. Y esta palabra la puedo basar en Primera de Corintios, todo esto en Primera de Corintios 1:2, donde dice: escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corinto, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios y llamados a formar parte del pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Esta palabra va para nuestro pueblo, va para los que somos de casa. Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre, dándote las gracias, Señor, por esta palabra, Señor Jesús. Gracias porque has estado, Padre, con nosotros, sabiendo, Señor, que nosotros somos infieles, pero gracias porque nos creaste, Señor, con una consagración. Cuando nos conociste, nos consagraste. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tenemos una consagración. Ayúdanos, Padre, a saber identificar día con día la limpieza que tú quieres para poder llevar a las naciones, Padre, el ejemplo tuyo, la palabra tuya, las sanidades, oh Dios eterno, tuyas. Te bendecimos para poder llevar tu palabra, Padre. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.